Estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad voy a compartir este tutorial que va a ser clave para su formación académica. En esta ocasión vamos a hablar de la evaluación psicopedagógica y la aplicación de los instrumentos. Recordemos, estudiantes, que la evaluación psicopedagógica, como lo dije en el video anterior, es una evaluación que mide las necesidades educativas de todos los estudiantes, y es desde allí, estudiantes, donde partimos a estructurar nuestras baterías de evaluación psicopedagógica. Recordemos que como educadores especiales no tenemos una evaluación psicopedagógica que nos lleve a pensarnos como una prueba estandarizada. Recordemos que la evaluación psicopedagógica es un instrumento flexible que busca también determinar esas habilidades y esas destrezas que tienen los estudiantes, y asimismo mirar de qué manera se empiezan a potenciar estas habilidades. En este caso voy a presentarles un modelo de evaluación psicopedagógica o valoración pedagógica. En este caso voy a presentarles lo que es el checklist y lo que son las pruebas específicas de cada uno de los estudiantes, tanto para los ciclos iniciales como ciclo 1 y 2, y tenemos también una estructura de ciclo 3 al 5, donde miramos que definitivamente en esas habilidades del aprendizaje tenemos distintas fases y no son iguales para todos los estudiantes. Recordemos que dentro de la evaluación psicopedagógica es importante plantearnos ese material que no sea de una manera segregadora, ¿sí? Sino que definitivamente logremos determinar cuáles son los puntos a favor dentro del estudiante, ¿sí? Para este caso tenemos que tener claro 3 puntos especiales, y entre ellos es la finalidad, el objetivo, la escala de estimación, que nos llevan un poco pues a pensarnos dentro de la finalidad a quién está dirigido y por qué está dirigida y por qué se hace esta valoración pedagógica o esta evaluación psicopedagógica. El objetivo pues obviamente debe ser claro el por qué se aplica y para qué se aplica como tal esta batería. Y la escala de estimación pues obviamente representa esas variables, esos con los cuales se va a calificar cada uno de los ítems del checklist, buscando así como tener un resultado objetivo, ¿sí? Y como más claro y más preciso de ese análisis que se va a hacer de la información del estudiante, ¿sí? Para mirar un poco, estudiantes, dentro de este proceso que tenemos de valoración pedagógica, en este caso les presento la ficha de valoración pedagógica, el checklist de la valoración pedagógica del Colegio Julio Gravito del distrito, ¿sí? Que es una valoración que viene siendo, que fue diseñada por un equipo interdisciplinar, ¿sí? Y entonces, como vemos acá, dentro de esta ficha de valoración pedagógica, vemos que tiene una finalidad que, si bien estamos observando y que va a estar dirigida a mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante y al énfasis de los procesos, tenemos un objetivo que es valorar y diferenciar las habilidades presentes en cada niño y joven, clasificándolos en niveles de acuerdo a sus capacidades cognitivas. Y tenemos una escala de estimación que fue tomada desde un autor que trabaja para educación especial, que es Jesús Garrido, que trabaja desde, él tiene un libro y una batería muy reconocida que es Cómo planear en educación especial, y es desde allí donde tomamos como tal esa escala de estimación. ¿Por qué? Porque nos pareció pertinente retomarla desde Jesús Garrido. Uno, porque va muy acorde a lo que es ese proceso de aprendizaje, y dos, porque no pone al sujeto peyorativamente, sino lo que se busca es mirar de qué manera se está dando ese proceso de aprendizaje, en qué proceso va ese aprendizaje, ¿sí? No desmerita lo que el estudiante trae, sino que al contrario vamos a mirar esa capacidad, esa potencialidad que trae el estudiante. Estudiantes, veíamos entonces que dentro de esta escala de estimación, Jesús Garrido plantea ese no como la adquisición o el aprendizaje no adquirido, esa I como aprendizaje en iniciación, esa P como aprendizaje en fase de progresión, esa S como aprendizaje en fase de superación, y ese sí como aprendizaje totalmente adquirido. Si observamos dentro de este proceso de la escala de estimación, estudiantes, vemos que en ningún momento se declina al estudiante hacia la parte peyorativa. Es allí donde miramos, estudiantes, de una u otra manera ese proceso que se ha venido dando, y es un proceso inclusivo también dentro de las escalas que miden ese proceso de aprendizaje.
Es allí, estudiantes, donde tenemos que tener muy claro los ítems y esa escala de estimación que vamos a utilizar. Es muy importante que ustedes generen ítems y criterios muy acordes a las necesidades verdaderas de los estudiantes. ¿Sí? Por lo general, ese sí y el no están mandados a recoger. ¿Sí? Lee y escribe, sí, no. A veces, algunas veces, eso está mandado a recoger. Tenemos que mirar a ese estudiante definitivamente desde la parte más, debemos ser un poco más objetivos, tener un poquito más de análisis crítico, de poder hacer una reflexión frente a ese proceso pedagógico, que nos va a llevar a un éxito más adelante del proceso académico que tiene el estudiante, ¿sí? Y es aquí, estudiantes, donde partimos a que ya esto debe estar muy claro para que cualquier profesional que lo tome sepa a qué con qué finalidad y qué fin tiene como tal esa valoración pedagógica o esa evaluación psicopedagógica. Luego encontramos todo lo que son datos básicos, un estilo de anamnesis, donde encontramos el nombre del estudiante, el documento de identidad, encontramos el nombre del acudiente, el documento de identidad, la composición familiar, ¿sí? Dirección, barrio, localidad, en este caso porque estamos situados en Bogotá, el teléfono, el servicio de salud, el nivel o la categoría. Recordemos que esto también lo debemos saber. ¿Qué régimen de salud tenemos? ¿Qué categoría? ¿Qué nivel? ¿Sí? Eso depende también de qué tanta posibilidad tenemos para darle acceso a ese nivel de salud. Y es allí, estudiantes, donde esto lo debemos tener muy claro. Tenemos la fecha de nacimiento, la edad. Tenemos que tener claro qué medicamento toma, cuál es, qué dosis, en qué horario. Si bien ustedes se preguntarán y dirán, somos educadores y no somos médicos, pero definitivamente tenemos que tener muy claro a veces los tipos de medicamentos que consumen nuestros estudiantes. ¿Por qué estudiantes? Porque de una u otra manera muchas veces nos toca, con consentimiento por parte de salud, suministrar en algún momento el medicamento. Y esto nos va a dar claridad a estudiantes de qué tanta dosis, cómo está, para sí mismo mirar y determinar, porque esto de los medicamentos, la medicación disminuye en ese proceso de estilo y ritmo del aprendizaje. Y es allí donde nos empezamos a dar cuenta que definitivamente tenemos que buscar estrategias y metodologías alternas que busque como tal beneficiar al estudiante. Estudiantes, debemos también tener claro el diagnóstico que ha dado todos los especialistas, no solo un diagnóstico. Muchos de nuestros estudiantes tienen una variedad de diagnósticos que definitivamente es el abanico de oportunidades donde tenemos que empezar a determinar y a documentarnos de aquellos diagnósticos que no conocemos. Recordemos que también es importante siempre conocer el puntaje del cociente intelectual, y es desde allí donde miramos también qué aspectos tienen a nivel de todos los componentes, ¿sí? Y es allí mirar en dónde está la falencia, en qué área está la falencia. ¿Sí? Obviamente también es importante conocer si recibe apoyo con otros especialistas, si tiene terapias integrales, con qué entidad, ¿sí? Siempre debemos tener como claro esto. Después de esta recolección de datos, que es un poco importante, miramos a qué curso aspira el estudiante, tenemos que tener esa fecha de evaluación y quién va a ser el evaluador. También miramos esos estudios realizados dentro de ese proceso académico del estudiante. Es importante saber qué tanta pérdida de años ha tenido, si definitivamente o no está escolarizado o definitivamente nunca ha recibido un servicio educativo como tal. Tenemos que hacer ese estudio en qué instituciones, qué cursos, qué años, para mirar qué tanta frecuencia hay en esa pérdida académica, ¿sí? O posiblemente en esa deserción escolar, ¿sí? Hay que mirar qué ha pasado y qué ha venido dándose dentro de ese transcurrir educativo. Al igual es importante conocer de parte de la familia qué fortalezas ven en su hijo o en su cuidador, ¿sí? Qué debilidades. Es importante conocer qué piensan los padres de familia de esto. Antes de llenar el checklist que vemos acá, continuamos con una parte muy importante que encontramos, ¿sí? Que es frente a esa presentación personal,
Estudiantes, viendo entonces también el manejo de las emociones y de los comportamientos, también miramos ese grado de independencia, ¿sí? Lo mismo que es importante preguntar, indagar quién apoya en casa pues todo el proceso académico, ¿sí? Todas esas preguntitas que son variadas en cuanto a todo ese proceso de ABC y ABD, que son súper importantes. Recordemos, ABC, actividades básicas cotidianas, ABC, actividades de la vida diaria. ABD, perdón, actividades de la vida diaria. Y es aquí donde también tenemos que mirar esa historia personal y esos antecedentes. ¿A qué hace referencia a esos antecedentes? Recordemos que nosotros debemos conocer esa parte pre y postnatal del estudiante con el fin de determinar si hubo un acontecimiento durante ese proceso de la gestación, durante el embarazo y post, pues para saber de qué manera empezamos a hilar y empezamos a mirar por qué el estudiante está presentando esa disminución a nivel del proceso pedagógico y de una u otra manera convivencial y comportamental. ¿Mm? Eso es importante mirarlo. Aquí miramos, pues obviamente unas conclusiones y unas recomendaciones. Mira, entonces, aquí tengo un pequeñito error que vamos a corregir de inmediato. Y es importante, estudiantes, tener qué conclusiones damos, qué recomendación pedagógica. Recordemos que nosotros no damos un diagnóstico, damos una recomendación pedagógica. ¿Sí? Damos una recomendación pedagógica al igual que damos sugerencias, ¿sí? Y en sí lo que nosotros damos es una apreciación pedagógica. Esa apreciación pedagógica que lleva a que el estudiante tenga una calidad de vida mucho mejor. Pasando así como rápidamente, vamos a mirar un poco lo del checklist. Este checklist está dividido por unas áreas. Este está dividido por área motriz, ¿sí? Donde observamos todo lo que es esquema corporal, todo lo que es coordinación miembro superior, miembro inferior, equilibrio estático, equilibrio dinámico, todo lo que son habilidades de pelota, lateralidad, coordinación grafo-manual, todo lo que son nociones temporoespaciales. Vemos lo que es percepción visual, lo que es tamaño, forma, ¿sí? Aquí pasamos ya al área comunicativa, donde vamos a ver lectura, escritura, esa parte del lenguaje es del desarrollo gramatical, semántico, pragmático, ¿sí? Pasamos al área cognitiva, donde vamos a ver todo lo que es pensamiento lógico matemático, dividido en unas subcategorías, que es clasificación, seriación y agrupación, construcción de relaciones temporales y noción de número, cálculo, ¿sí? Pasamos a habilidades básicas cotidianas, donde pues ya vemos toda la parte a nivel de independencia y autonomía del estudiante. ¿Sí? Es importante, luego pasamos a lo que son actividades ocupacionales básicas, luego todo lo que es la área psicosocial, donde ya vamos mirando toda la parte conductual y convivencial del estudiante. ¿Sí? Ya después de haber tenido esto, lo que se hace y lo que se llega es al siguiente paso, que es a un informe. Que quiero mostrarles antes de que se nos acabe como el tiempo. ¿Sí? Cuando miramos un poco, tenemos como clave estudiantes, y antes de que se nos acabe como el tiempito, quería mostrarles, pero bueno, en otra oportunidad tendré, bueno, en otro tutorial les mostraré lo que es los formatos y les mostraré lo que es el informe de una valoración pedagógica o de una evaluación psicopedagógica. Estudiantes, con este tutorial ya vimos la generalidad en cuanto a toda la parte del checklist y como tal la composición básica de una valoración psicopedagógica y de cómo construir la valoración psicopedagógica. Estudiantes, no me queda más que desearles un bonito día.